Y para mí la verdad que es un honor compartir este podium con las colegas que han presentado sus temas, líderes realmente cada una en sus áreas, así que un orgullo. Muy bien, y bueno, agradecer por supuesto al equipo proactivo que acompaña a la doctora Clara Lía Almonte por invitarme a conversar pues este tema en esta importante jornada del distrito. Estos son nuestros conflictos de interés para esta charla y básicamente que he querido dividirla en tres objetivos. Primero, a qué nos enfrentamos en términos de enfermedad y severidad de los pacientes, ¿no? Y por supuesto el arsenal terapéutico que cada vez va creciendo más. Y queremos puntualizar este concepto de falla, sabiendo que hay dos, que es falla primaria y falla secundaria. ¿Se escucha bien? Porque escucho como un poquito de eco, ¿verdad? Pero bueno, el tercer objetivo es precisamente lo que me piden hablar en esta charla, ser proactivos. Es esa medicina de precisión que busca estabilizar nuestros pacientes en un tiempo adecuado y, por supuesto, con la mejor opción terapéutica. Para todos esto no es ajeno, las enfermedades inflamatorias intestinales causan daño irreversible intestinal. Y bueno, son enfermedades autoinmunes que sabemos que un control subóptimo de las mismas lleva a un alto gasto sanitario. Y escuchando a Marlene Pérez, pues obviamente necesitamos un apoyo del sistema de salud en el sentido de que definitivamente es alto costo, que tiene más de 100 enfermedades catastróficas sobre los hombros y que realmente se va de las manos. Por citar las estadísticas de Estados Unidos, más de 2.5 millones de habitantes ya con estas enfermedades y esto representa un gasto anual de más de 25.000 millones de dólares. Bueno, son enfermedades que debutan temprano, eso también es algo a tomar en cuenta, y que debutan en la edad que los pacientes están productivos. Y no es esto ajeno que sirviera de inspiración a María Belén Bautista para diseñarnos este hermoso logo en la caminata que tuvimos reciente. Y entonces decimos eso, tenemos que adelantarnos a lo que es la enfermedad. Y ahí está nuestra laureada Marilady Paulino, ganadora, ¿verdad?, de traernos el oro aquí al país. Bueno, entonces le quiero mencionar precisamente de cómo adelantarnos a la enfermedad, de que no sea el Crohn que dé al traste con la vida de nuestros pacientes. Y algo importante a tomar en cuenta es las estrategias del STRIDE. El STRIDE 2 nos plantean que ante un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal activa, debemos decidir tratamiento de acuerdo a la categorización del paciente, llámese enfermedad leve, moderada o severa, y esa pauta de tratamiento es lo que nos va a orientar en que si el paciente responde clínicamente, que es lo primero que buscamos, o a posteriori, llámese a mediano plazo, que haya descenso en la proteína C reactiva, que es un marcador sumamente importante, y también un poquito más ya avanzado, entre los 3 y 6 meses, se espera que haya reducción de la calprotectina fecal, que es un marcador con excelente sensibilidad y especificidad. Aparte de eso, en los niños, como ya dije al inicio, enfermedades que cada vez más aumentan la incidencia en pacientes pediátricos, que logren el aumento pues de la estatura, que es un factor también deleterio, la falta de crecimiento, que a veces incluso la falta de crecimiento es lo primero que aparece. Y les traigo precisamente este título, el podcast IBD, que es un estudio que se hizo tanto en Europa, Canadá como en Inglaterra, y que valora esas alertas rojas, esas señales de alarma en la enfermedad, que lo determina el consenso STRIDE, que es lo que debemos usar, y es valorar lo que es la calidad de vida del paciente de acuerdo a los cuestionarios, valorar los niveles de biomarcadores y, por supuesto, los hallazgos endoscópicos. Y lo interesante de este estudio, que tanto en los pacientes con colitis ulcerosa, que son los cuadritos más, las líneas oscuras, como los que tenían Crohn, tenían control subóptimo. Entonces esto trajo a una reflexión. Estamos hablando de países como Canadá, Inglaterra y más de 7 países de Europa que vieron que sus pacientes, países desarrollados, tenían un control subóptimo de enfermedad dado por estas señales rojas. Y por eso cada vez más se procura este paradigma de target número 1, controlar endoscópicamente la enfermedad. Lo que está planteando este estudio, que se llama el QUANTIEM, que es un estudio que se prevé que termine en el año 2028, es precisamente analizar pacientes que están asintomáticos y perseguir ese objetivo de mejoría endoscópica, o mejor dicho, remisión endoscópica o remisión radiológica desde el punto de vista del Crohn. Es a futuro, este es un estudio prospectivo
y está enrolando pacientes que sean asintomáticos, donde se busca que estén activos con la enfermedad. Recordemos que a veces hay una disociación. El paciente tiene clínicamente, aparentemente se siente bien, pero cuando le hacemos los biomarcadores, cuando le hacemos la endoscopía, el paciente está activo. Es realmente un interesante estudio que ya veremos los resultados a largo plazo. Entonces, realmente han transcurrido más de 2 décadas desde que surgieron los anti-TNF y cambiaron la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, recordemos que aproximadamente un 20 a un 50% de los pacientes tienen falla a estos tratamientos anti-TNF. Afortunadamente, cada vez más hay necesidad de controlar la enfermedad por otras vías que se postula que son parte de la, digamos, fisiopatología, y precisamente buscando eso, socavar con esas otras vías de la cascada inflamatoria que están vinculadas a la fisiopatología de la enfermedad, han surgido las nuevas terapias avanzadas, constituidas sobre todo por los inhibidores de la interleuquina IL-23, así como las pequeñas moléculas orales. Y ese es el último guideline del año pasado de la AGA, donde categoriza a los pacientes, tanto que sean naïf para biológico, como los que ya han sido expuestos a biológico. Y señala, como vemos ahí, como el semáforo, en verde los que tienen más alta eficacia, intermedia o la que tiene menos eficacia. Entonces, ¿qué pasa? También no se queda atrás la ECO. La ECO el año pasado también postuló las opciones terapéuticas, marcándose entre los de primera recomendación o los que pueden ser considerados en la enfermedad de Crohn. Todavía los de la AGA no se han actualizado para este año, pero estos son los de Crohn del año pasado. ¿Qué pasa? Ahí no vemos en estos medicamentos 2 IL-23 que sí fueron aprobados ya en enero de este año, que son, guselkumab, tanto para colitis como para Crohn, y también el mirinquizumab. Esto pareciera como que es un sistema solar, este diagrama, pero estos son los diferentes estudios que están en fase 2 y fase 1 de investigación buscando bloquear esos mediadores autoinmunes que van a implicar lo que es la enfermedad. Centrándonos un poquito en estos, los IL-23, para puntualizar, son desde el punto de vista de grupo, baja inmunogenicidad o prácticamente ninguna. Ventaja que pueden usarse subcutáneo con un espacio de tiempo más prolongado, llámese cada 8 semanas, y luego está el punto de que también está aprobado la inducción subcutánea en el caso de guselkumab, que recientemente se aprobaron en los estudios tanto Gravity como el estudio Astro para colitis ulcerosa. ¿Qué es importante con estos pacientes? Como hemos dicho, baja inmunogenicidad, que eso supera entonces la desventaja con las anti-TNF, y volvemos a lo mismo, a ganarle la carrera a la enfermedad. Y ahí vemos destacados gastroenterólogos precisamente acompañándonos en el día, la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que fue de hecho sea de paso en mayo, o sea que mayo sin duda que ha sido un mes muy activo, tanto Día de la Salud Digestiva, Día de las Madres, o sea que no es de durada entonces que seamos mujeres hoy que estemos liderando en esta primera fase de las charlas. Bueno, entramos ya al segundo objetivo de nuestra charla, definir falla primaria. La falla primaria se define como el paciente que no responde al tratamiento de inducción o el paciente que pierde respuesta en las primeras 14 semanas de habérsele instaurado el anti-TNF. Sobre todo, este concepto es más hacia los anti-TNF, hablar de falla. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de esa pérdida de respuesta cuando es secundaria? Llámese el paciente que superó la inducción porque respondió, rebasó sus 14 semanas y ya está en mantenimiento, 6, 7, 8 meses, pues ese paciente puede pasar que tenga niveles subóptimos del fármaco por una carga inflamatoria importante en la mucosa del intestino, o puede que haya una falla mecanística, que sea por otra vía la respuesta o mejor dicho, la fisiopatología de la enfermedad. Y bueno, parece un poco capciosa porque ahí les digo, en el mundo ideal, combinaríamos entonces medición de niveles de fármacos, tomando en cuenta esto de que se desarrollan anticuerpos, antifármacos, o manejamos empírico. Bueno, yo decidí preguntarle a la doctora Villa, que justamente me permitió compartirles este caso. Es de una femenina que debutó con una colitis aguda severa. Ustedes saben lo que significa colitis aguda grave, posibilidad de que le hicieran una colectomía total, y afortunadamente se rescató esa paciente con terapia con infliximab, y ahí lo que les muestro es
¿cómo estaría ella en el score de Mayo severo, verdad? Al inicio, que sabemos que una paciente en esa condición lo más que podemos hacerle es una rectosigmoidoscopía. No tengo esas imágenes, pero sí tengo las de control endoscópico que la doctora Villa le realizó. Respuesta clínica, respuesta biológica y respuesta endoscópica. Algo muy importante, ahí apenas vemos un pseudopólipo, por ejemplo, pequeñito, que resalta aquí. La paciente hizo una excelente limpieza. Entonces, ¿qué es lo interesante del manejo proactivo? La doctora le mandó niveles de anti-TNF, en este caso de infliximab. Los niveles, como ven ahí, están muy ínfimos, muy bajos. Y aparte, está creando anticuerpos la paciente. Entonces, esto es un caso de la vida real y esto es ser proactivo basándonos primero en las estrategias del STRIDE, monitoreando a nuestro paciente clínicamente, por supuesto que biológicamente y endoscópicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué nos sugieren cuando esto está pasando? Que el cambio a un fármaco con un mecanismo de acción diferente debe considerarse cuando los niveles están en rango terapéutico. No es el caso de esa paciente. Vimos que tiene bajos niveles. En presencia de anticuerpos antifármacos, que sí es el caso de nuestra paciente, se plantea que es eficaz si los títulos son bajos, realmente son bajos, puede intensificarse o puede asociarse a un inmunosupresor. Pues eso decidió la doctora, personalizar a ese paciente la terapia, le agregó inmunosupresor y también le aumentó la dosis de infliximab, en vez de 5 miligramos, 10 miligramos por kilo. Entonces, esta es la medicina de precisión que actualmente busca confirmar una adecuada exposición al fármaco, empleando un buen predictor de respuesta, que es la medición de los niveles de fármaco y de anticuerpos. Y se ha visto que estos estudios realmente son costo efectivos. Esta monitorización farmacoterapéutica, como también se le abrevia, Therapeutic Drug Monitorization, contribuyen a la identificación temprana de fallos terapéuticos y su etiología, incluso antes de la manifestación de los síntomas clínicos. Esto sería como dar en el clavo. Y precisamente encontré este estudio que se llama INTERCEPT, que busca interceptar los pacientes familiares de pacientes con enfermedad de Crohn, que sabemos que son los que tienen una evolución más dramática, con ese oscilar entre inflamación, estenosis, cirugía, estenosis y más estenosis, o sea, que desgasta realmente. Este proyecto busca reclutar a más de 10.000 familiares de primer grado de pacientes con Crohn en países europeos, específicamente en 7 países de Europa, y ¿qué están haciendo? Estudiando a los pacientes desde el punto de vista de marcadores y también de escalas de riesgo, y la idea es que empiecen a intervenir antes de que la enfermedad se desarrolle, algo que me parece realmente muy interesante partiendo de estas enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo me aproximo a ese paciente que ha tenido pérdida de respuesta a las terapias? ¿Se debe a una mayor actividad de la enfermedad? ¿Es algo que debemos buscar? ¿O es que hay una mala adherencia al paciente, ya sea porque se está retrasando él en administrarse las dosis, que a veces estos pacientes se escapan, lo sabemos? ¿O es porque hay un retraso en el sistema de alto costo en proveernos los medicamentos, que también lamentablemente lo vemos? ¿O es que hay un mal manejo de fármacos? Recuérdense que estamos hablando de fármacos biológicos y que requieren una cadena de frío importante. ¿Hay coinfección, hay un SIBO superpuesto o hay un síndrome intestino irritable superpuesto? Ahí volvemos de nuevo a nuestras estrategias del STRIDE, que nos permiten pues centrarnos en nuestro paciente. Entonces ya yo le di un poquito pincelada del tema de los niveles. Ya vimos que la paciente no estaba en niveles terapéuticos, se busca que haya más de 10 microgramos por mililitro en cuanto a valores en el infliximab. Y en cuanto a la adalimumab, lo traigo a colación porque traigo un caso de mi práctica de una paciente que afortunadamente está en niveles y ahora vamos a presentarlo. Antes de eso quiero hacer mención de estos pacientes que son portadores del HLA. Lo ideal en esos pacientes que portan el HLA de QA1, que se asocia a no respuesta anti-TNF, es que no le pongamos un anti-TNF, y afortunadamente pues el abanico de posibilidades de terapias que bloquean otras dianas está ahí disponible. Pero de lo contrario, en ese paciente, si ya le hemos puesto un anti-TNF, lo ideal es que lo asumemos con un inmunosupresor, llámese azatioprina, y que le hagamos una monitorización proactiva, que vigilemos esos niveles de fármaco. Entonces, precisamente en este consenso del GTECU, del Grupo Español para el Estudio del Crohn y Colitis, hablan de lo muy eficaz que resulta tener en cuenta pues esta parte de medir niveles y anticuerpos en pacientes que van a tener falla. Entonces, ¿a qué se enfrenta el médico? Se enfrenta a que si el paciente tiene bajos niveles, hay que intensificar el tratamiento o agregar una terapia inmoduladora o cambiar a una terapia diferente dentro del grupo, llámese anti-TNF, o cambiar a otra diana que afortunadamente cada vez más tenemos. Entonces, actualmente se recomienda lo que es un manejo
buscando no solamente remisión de síntomas, ya hemos dicho que hay una disociación entre lo que el paciente siente y la realidad desde el punto de vista de calprotectina y de endoscopía. Entonces ese paradigma está cambiando y lo que se busca precisamente es tanto el paradigma del diagnóstico como el paradigma del tratamiento, de ser más agresivos en el sentido de iniciar con esos pacientes que requieren una terapia biológica tempranamente. A eso llamamos de ser proactivo. Y durante ese proceso de que hemos elegido poner un biológico y sobre todo si es un anti-TNF, se ha acumulado realmente mucha evidencia de lo que es la utilidad de hacer la medición de los niveles de fármaco. Y en el mantenimiento son dos estrategias, o reactiva, que yo espero que el paciente esté mal para mandarle a hacer los niveles, entonces decidir si cambio de diana o si agrego inmunosupresor o si intensifico, o proactiva, como voy a mostrarle ahora. Esta paciente de nuestro consultorio es una paciente que quiero que se fijen más que nada en las red flags, en esas señales rojas: hábito tabáquico, una calprotectina de 1000, proteína C reactiva en 10, aparte un ano positivo, debutó en su endoscopía, que no la tengo porque la realizó, se realizó en Santiago, con úlceras factoides en ilion terminal, vino con engrosamiento del ilion terminal, corticodependencia. Cuando yo la recibí ya estaba en corticoides y esta paciente tenía síntomas de diarrea crónica, fatiga, dolor abdominal. Esta paciente se inició hace un año con adalimumab y justamente hasta hace 2 semanas le hemos medido los niveles de fármaco. Así está la paciente con su adalimumab cada 2 semanas en remisión clínica y biológica. Esa colonoscopía se la realicé justamente el día de ayer, todo coincidió, diocidencia, como yo digo. Tiene un CES el índice simplificado de severidad de Crohn menos de 2, como vieron a nivel de ilion sobre todo, excelente. Y quiero poner ahí a correr el video, que aunque no tengo aquí a la maestra Lenny Delgado, pero sí el videito de su enteroresonancia. Esta paciente realmente hemos sido proactivos. Como decía Facundo Cabral, es barato lo que se puede comprar con dinero, o sea que realmente esta paciente se le ha hecho todo, como han podido ver, y ha podido hacérselo afortunadamente. Enteroresonancia de esta semana, la colono de esta semana, controles que ya era necesario, niveles de fármaco que afortunadamente Johnson & Johnson nos da la oportunidad, no importa si está en adalimumab o está en infliximab o en otro biológico, para realizarle la medición de estos niveles. Y está en niveles terapéuticos, está en 12.7 y no tiene anticuerpos antifármaco, lo cual nos da mucha tranquilidad. El tema es que la paciente ayer me dice: doctora, y si yo estoy tan bien, entonces usted no me va a quitar eso, porque obviamente se está poniendo subcutáneo cada 2 semanas. Ya recuerden la historia de la paciente, aunque jovencita, pero ella fuma socialmente, debutó temprano con 23 años, o sea que esa posibilidad por ahora no. Entonces esto me trae aquí a hablarles de que, bueno, efectivamente existe una correlación clara entre la concentración de los biológicos y la respuesta clínica y endoscópica obtenida, y esto lo hemos afortunadamente podido vivenciar. La medición de fármacos, de Therapeutic Drug Monitorization, de biológicos, sobre todo de anti-TNF, ha emergido como una valiosa herramienta en la personalización del manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero a propósito de ese comentario que me hizo la paciente ayer, a veces tenemos que danzar con lobos, y es la condición de decir: ¿desescalo tratamiento? Bueno, la desescalada de fármaco anti-TNF, de acuerdo a lo que promueve este consenso del GTQ del año pasado, debe hacerse con un seguimiento cercano de la monitorización terapéutica del fármaco y después de la reducción, por ejemplo, ya sea del Inflixi o del adalimumab. ¿Qué es un no rotundo? Un no rotundo es a desescalar, propone este consenso: paciente fumador, paciente con enfermedad perianal, paciente con enfermedad extensa, con enfermedad proximal, que son los menos a veces, que tenga cirugía previa, que tenga fracaso a múltiples fármacos. Ese es un no rotundo a la desescalada. Entonces, la desescalada de fármacos debe hacerse, como hemos dicho, con mucha personalización. No le podemos dar la misma pastilla a todos los pacientes. Esto es individualizado. Finalmente, los mensajes para llevar a la casa son que el tratamiento de la enfermedad inflamatoria ha evolucionado, que los objetivos buscan un monitoreo proactivo, primero con las herramientas STRIDE-2, que el monitoreo estrecho, cercano, permite vigilar al paciente, determina cuándo avanzar el tratamiento, cuándo optimizar y evitar el daño intestinal, que la monitorización terapéutica de niveles está bien justificada en el manejo de la pérdida de respuesta secundaria
y en la optimización y durante la inducción, sobre todo con anti-TNF. Gracias. Lo que no puedo decirles quién dijo el chiste para que tuvieran esa sonrisa tan genuina, esas tres doctoras.